También te pedimos, Señor, por aquellos que no están aquí presentes, que les bendigas en gran manera, Señor, ya que a veces la enfermedad o los problemas cotidianos nos son tropiezo para muchos, Padre Santo. Todo te lo pido, Señor, sin algún mérito delante de ti. Ya los méritos los sigo haciendo el Hijo que está a tu derecha, a saber, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano, tiene su lugar. Amada Iglesia de Jesucristo, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, hermanos. Como venimos viendo y como hemos sabido y venimos viendo a través de que Dios nos enseña, pues, ¿qué nos enseña Dios? Porque debemos saber qué nos enseña Dios para empezar. Para ser salvos, ¿qué nos enseña Dios? En su amor nos enseña las leyes. Cuando Dios, con esa paciencia que nos tiene, con ese amor, trajo el Evangelio a la tierra. Y el apóstol San Pablo, textos conocidos, por ejemplo, dice en Gálatas, que lo tenemos ya memorizado, ¿no es así? Gálatas 3, verso 8. Viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Los reyes de la tierra del pueblo de Israel no alcanzaron ni a dominar ni a gozar de la tierra que les dio Dios, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Solamente Salomón se extendió un poco más, pero Cristo dice, serán benditas todas las naciones, abarcó todo el mundo. Nuestro bendito Salvador Jesús. Entonces, viendo ante la Escritura que Dios por la fe había de justificar a ¿quiénes? ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, porque el mundo está en dos pueblos, aunque haya pueblos y naciones y razas, pero son dos pueblos. El pueblo de Dios y el pueblo gentil. Y ahí está diciendo, serán benditas todas las naciones, justificar a los gentiles. Entonces, ¿cómo quedó Abraham bendito? Y con el evangelio que Dios le dio a Abraham, es una grande bendición. Y esa es una cosa, ¿verdad?, que debemos de alegrarnos, de darle gracias a Dios, de estar agradecidos con Dios, porque no a todos se les dio esta enseñanza. El mundo por eso está en divisiones. Muchos pueblos se han dividido en doctrinas, enseñanzas de hombres. Porque una cosa es ser enseñado de Dios y otra cosa es ser enseñado de los hombres comunes. ¿Qué quiere decir hombres comunes? Hombres del montón. Aunque nosotros también estamos enseñados primeramente de Dios y después de Dios de los profetas. Pero ¿qué clase de hombres fueron? Inspirados por el Espíritu Santo. También estamos enseñados por los hombres. ¿Pero qué hombres son? Hombres santos, santos profetas. Empezando con Moisés.
Pero dirá la gente que viene de otras doctrinas, dice, pero aquí no predican a Cristo, gloria a Dios a Cristo. Están predicando de Moisés, pero no se dan cuenta que Cristo y Moisés son inseparables. Desde cuando salieron del pueblo, ahí venía Cristo. Entonces, vemos que ¿cuál es el evangelio que tenemos? Pues porque muchas veces nos preguntan o no damos ninguna razón. Dice, yo soy israelita, ¿y por qué? Y no saben ni por qué. Cuando Dios evangelizó a Abraham, ¿cuál es el evangelio que le dejó a Abraham? A ver, ¿dónde dice que Dios evangelizó a Abraham? Y fíjense, sábado tras sábado lo mencionamos, sábado tras sábado lo mencionamos. ¿Y será posible que no demos razón a los que no conocen? Pues sí, vamos a darles razón. Génesis 26:5, ¿cuál es el evangelio que Dios le llevó a Abraham? Cuando nos preguntan, oiga, ¿usted no sabe quién trajo el evangelio por primera vez a la tierra y a quién se lo dejó? ¿Por qué hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas? Y es una buena respuesta que digamos, mire, aquí está. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Por cuanto oyó, primero la palabra entra por el oído. Así dice San Pablo, por el oído entra la fe. Bueno, ahí dice bien, ¿cómo dice? No se lo va a olvidar, porque aquí venimos a aprender, como cuando manda usted a su niño a la escuela, si no aprende nada, pues no sé qué vaya a hacer con él. No sé qué vaya a hacer con el alumno. No lleva plumas, no lleva lápiz, no lleva cuaderno, no lleva nada. Y hay veces que aquí ni Biblia tienen. ¿Dónde está tu Biblia? A ver, joven, enséñame tu Biblia. Y eso es penoso delante del maestro. ¿Quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos está enseñando. Nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, es una definición concreta de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, que consiste en mandamientos, los conocemos los 10, que consiste en leyes y en estatutos, consiste en leyes, mandamientos, no dice ahí, mire, para que no dice, oiga, hay gente que se bautiza y dice, y como saben que tienen la verdad. Ay, Padre Santo Dios, ¿qué pasará con esa gente? Dice, ni saben si la doctrina, no, dice, todos dicen que tienen la buena para allá y para acá y para todos lados. Y no, fíjese que no. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, que consiste en mandamientos, estatutos y leyes. Esa es la contestación, esa es la doctrina que Dios le llevó a Abraham y que dan benditas las naciones y nosotros, gracias a Dios, hemos alcanzado. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Tenemos que conocer. Algunos dicen que son 100 y tantas leyes, otros que pocas, otros que muchas. Pero debemos de conocer cómo se llama la ley de los 10 mandamientos. No, ¿para qué sirve? Vaya. Si esa se le llevó a Abraham, ¿cómo quedó? Para empezar. Luego hasta cantamos, dice, ¿cómo dice? La gran bendición de tu ley
La gran bendición para la Grey. ¿Cómo va ese canto? Mis ojos alumbren, benigno Señor, te ruego me enseñes tu ley. Ajá. Y la gran bendición, ¿para quién? Para la Grey, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra bendición quiere decir para arriba, vida eterna. Y la palabra maldición, para abajo, muerte eterna. Porque si hay vida eterna, también tiene que haber muerte eterna. Así es. Y vamos a ver, ¿cómo dice Deuteronomio? Aquí vamos a aprender leyes. ¿Cómo dice Deuteronomio 27? Vamos a buscarlo. 27. Vamos a buscar ahorita, permítame. Deuteronomio 27, versículo. Sí, las tribus de Israel o todo el pueblo de Israel. Aquí Dios les dijo que se fijaran por dónde iban a ir, como también nosotros, que nos fijemos si nos vamos por la ley de maldición o por las leyes de bendición, ¿verdad? Entonces dice el 27. Ahora el versículo. ¿Ya tenemos el versículo? Dice, ¿dónde estoy? No tiene que decir que subieron 6 tribus al monte Ebal, al monte Gerizim es las bendiciones y el monte Ebal son las maldiciones. ¿Y estos estarán sobre el monte Ebal? Sí, ahí, ¿cómo dice? No, pero primero en Gerizim dice. Dice, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en altavoz. Y aquí te sigo como hasta Sí. Nada más. Entonces ahí están viendo y estamos viendo, ellos se repartieron 6 en el monte Gerizim, ¿verdad? Dice el verso 12, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Cuando hubieran pasado el Jordán, y sigue diciendo Simeón, Leví, Judá, Isachar, José y Benjamín. Estos los que pronunciaban la bendición. Ahora bien, verso 13, y estos estarán para pronunciar la maldición en el monte, en el Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Aquí, como nosotros tenemos albedrío porque Dios dice que el que le siga va a ser por amor. Por eso nosotros debemos de conocer por dónde nos vamos. Y hay leyes que en verdad, no nomás los 10 mandamientos, los 10 mandamientos personalmente los escribió el Señor. Pero las otras leyes las escribió Dios por medio de los profetas. Entonces, ¿a dónde dice que Dios escribió personalmente los 10 mandamientos? Hay muchas partes, pero vamos a ver siquiera una.
Éxodo capítulo 31, verso 18. Vamos ahí. Que no se nos olvide, hermanos, para que cuando nos pregunten, oiga, ¿me puede decir en dónde se escribió, quién escribió los 10 mandamientos? Entonces, personalmente, como dice, de Éxodo 31, verso 18, como dice. Sí, amén. Amén. Ahí Dios escribió pues los mandamientos personalmente con su dedo. Ahora bien, ¿y las otras leyes? Vamos a ver, en veces yo, hermanos, como que en veces digo las cosas a medias y no puedo en veces comprender. Pero como dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, en dónde nos tenemos que edificar o a dónde tenemos que poner o a dónde está el fundamento de la enseñanza, a dónde. ¿Qué dice Efesios 2:20? Para que yo sea un pueblo santo, ¿verdad? Adelante, sí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Edificado sobre un fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cómo puedo entender ese pasaje? Pues tengo que ser enseñado de los profetas, de los apóstoles, siendo principalmente Jesucristo. Tengo que ser enseñado empezando lo que dice Cristo. ¿Qué dice San Juan capítulo 5:47? Más bien, ¿sí? 5:45. Vamos a ver a San Juan. ¿Qué me dice Cristo aquí? ¿Cómo dice? San Juan 5:47. 47. Pero si no creéis a sus escritos, 45, empiece a leer. Sí, por favor. dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. A ver, ¿qué cosa está diciendo Jesucristo allí? Porque sí es necesario que le entiendamos el lenguaje de los santos, porque en veces yo siendo el primero, como que no le entiendo muy bien, pero vamos a hacer lo posible de entender qué es lo que dice. No vayan a pensar, ni siquiera lo piensen, que Jesús nos va a acusar delante del Padre. No vayan a pensar eso, porque Jesús no es acusador. Él es libertador, Él es salvador. Dice, no penséis que yo tengo que acusar delante del Padre. Hay quien nos acusa, ese sí. Moisés, en quien vosotros esperan. Nosotros, hermanos, si no le hacemos caso a Moisés, caemos en la ley de maldición. Porque lo dice Hebreos capítulo, me parece que es 10, 27. A ver, vamos a ver si ahí es. Ayúdenme. Tiene que decir, el que menosprecie la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué va a pasar? A ver, léanlo, por favor. Sí, amén. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia.
no se vayan a atrever a menospreciar para empezar a Moisés. No tengo, dice Cristo, no tengo que acusarlos delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, ¿en quién esperáis? Y si a sus escritos no le crees, tampoco vas a llegar conmigo, porque de mí escribió él. Así que tienes que obedecer a Moisés para que llegues a Cristo, de otra manera no. Porque eso lo dice el 6:45. ¿Cómo dice el 6:46? ¿Cómo vamos a ser enseñados? Ya dijimos, o ya nos dijo el apóstol Pablo en los profetas. ¿Cómo dice el 6:46? 45, vamos a verlo. Escrito amén. Nosotros tenemos que saber las leyes desde Moisés. Y ahora vamos a entrar, lo que podamos alcanzar a leer. Vamos a leer unas leyes. Vamos a ver aquí. Deuteronomio capítulo 22. Vamos a leer unos pasajitos, porque muchas de las veces, yo siendo el primero, cuando no conocía las leyes, y lamento por no haberlas conocido desde mi juventud. ¿Y cuánta gente no conoce las leyes? Y nosotros los hombres cometemos cosas terribles porque toda transgresión de las leyes nos traen dolores de cabeza. Porque lo dice bien claro el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios no puede ser burlado. Que alguno diga, mira, hice males y no me pasó nada, mira. No, dice. Fíjate que Dios es vengativo y dice, Dios no puede ser burlado, dice el versículo 7 de Gálatas 6, dice, no, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembra el hombre, eso va a cosechar. Y fíjense que está pesado esto, pero es la realidad. Las doctrinas de afuera no quieren las leyes de Dios, empezando con los 10 mandamientos, nomás échenle un aplauso a Cristo. Aleluya. Y la grey está recontenta porque no, pues así nomás por encimita, no. La palabra de Dios tiene que consistir en las leyes desde los profetas, apóstoles y Cristo. Cristo, profeta de profetas. Dice aquí, capítulo 22 de Deuteronomio, vamos a conocer la ley. Verso 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado en ella la aborreciere, óiganlo bien. Aquí vamos a entrar en las leyes. Que si algún hombre malvado tomare una mujer y después de burlarse de ella la aborreciera, verso 14, y le pusiera algunas faltas, y esparcirse sobre ella mala fama, y dijere, esta mujer, esta tomé por mujer, y llegué a ella, y no ¿qué? ¿Están leyendo conmigo o no leen conmigo? Miren, esto lo hubiera yo conocido cuando era joven, hermano. En verdad que por eso muchas veces estando en la iglesia, el joven cometemos porque en veces no conocemos la ley. Óiganlo bien. Y esto es precisamente conocer las leyes de Dios, porque hay temor. Como cuando dicen,
Pues aquí hay respeto en esta nación. Está penado las leyes, robar, matar, porque no podemos vivir en esta nación así. Bueno, vamos adelante. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado en ella la aborreciera, verso 14, y le pusiera alguna falta, sí, ¿verdad? Y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijera, esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Fíjense qué peligros hay en esta situación. Vamos al 15. Entonces el padre de la moza y de su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad a la puerta. Fíjense hasta dónde hay tripulcas y vergüenzas. Sigue diciendo, y le dirá el padre a la moza y a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le pone tacha de algunas cosas diciendo, no he hallado tu hija virgen, empero he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá la sábana delante de los ancianos de la ciudad, y entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo van a fregar. Porque todo pecado, hermanos, todas cosas horrendas no debe de quedar así. Y miren, nosotros si queremos entrar al pueblo de Dios tenemos que saber cómo conducirnos. Igual a las leyes, porque aquí venimos a aprender leyes. Aquí venimos para no que Dios nos libre de pues ahora sí de cometer, porque no le agradamos a Dios. Sí, vamos adelante. A ver, vamos a seguir. Dice, ¿quién me quiere ayudar con el verso 19? Sí, amén, hermano. Amén. Ay, nomás. Por haber cometido la vileza y echar mala fama contra esta joven virgen, deshonrándola, difamándola, menospreciándola, va a pagar una multa. Y cuidado con que la abandones, porque no se va a quedar así. Eso sí. Ahora vamos a ver. Oye, pero ahí está la otra cosa. Bueno, yo voy a vivir contigo, pero no te quiero, ya no más porque no me apedrien. Ese es su problema. ¿Quién hizo el problema hasta fin de cuentas? ¿La mujer o el hombre? Nosotros somos los malvados delante de Dios. Sí, aquí lo dice. Yo no lo estoy diciendo, ¿no está oyendo? Entonces, ¿por qué va a pagar la multa? ¿Por bueno? No, hermanos. Por eso dicen los mandamientos, amarás a tu Dios como a tu prójimo, como a ti mismo, no cometiendo cosas neofandas, horrendas. No, las cosas delante de Dios son derechas, no pandas. No torcidas, hermano. Miren, hermanos, como metiéndonos en las leyes, Dios nos abre los ojos. Dios nos mete temor. Porque a ninguno le va a parecer que su hija la difamen, ¿o sí? ¿Verdad que ningún padre le va a gustar que a su hija la deshonren y la traten así? Como si fuera basura. Por eso están las santas leyes. A ver quién me ayuda más adelante. Bueno, ¿en dónde quedamos? Adelante, ¿quién quiere? Dice yo.
¿O no quieren leer conmigo? Dice el hermano, dice, cuando predica el liberto. Sí, adelante. Sí. Amén. Ay, no. Cuando el hombre que se dio cuenta que ya no valía la jovencita, entonces ella tenía que ser muerta. Vean cómo esto se paga bien duro. Miren, hermanos, no sé cómo vean si en la iglesia del Dios, seguidores de Cristo, yo nunca jamás he encontrado pasajes de aquellos profetas, de aquellos patriarcas o de los seguidores de Cristo haciendo cosas. De otra manera no hubieran seguido, no fueran seguidores de Cristo, ni tampoco fuera pueblo de Dios, porque estos pues ya tenían un expediente de mala fama. Y Dios nos muestra estas cosas porque tengamos temor. Si no hay leyes, no hay temor, hermanos. No hay temor. Entonces se le quitaba la vida. ¿Quién quiere ayudarme a leer el 22? Cuando sorprendiera alguno. Adelante. Cuando alguno fuera sorprendido. Sí, amén. Amén. Aquí está otro problema grande. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos perdone, porque en veces uno cometió una cosa, yo cometí otra, y no hay quien no haya cometido males. Dice, cuando sorprendiere alguno echado con la mujer casada con su marido, entre ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitará el mal de Israel. Los dos tenían que ser muertos, hermanos. Hermanos, por eso el mundo está como está el mundo y nosotros venimos escapando, medio trastrabillando, pero porque no sabemos las leyes, hermano. Los hombres que están en las cárceles, a 5,000, 6,000 en cada cárcel, hermanos, son transgresores de la ley de una forma o de otra, y por eso, porque no conocen las leyes, nuestros hermanos, todos somos hermanos como humanos, ya en la fe ya no, pero sí, por causa de no conocer las leyes, hermanos. Y el verso 24, entonces, los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán con piedra y morirán. La moza que no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló
a la mujer de su prójimo, los dos. Nomás una cosa es que la mujer se quede callada, pues. Pero yo les voy a decir algo, hermano. Ay, Padre Santo, hasta miedo da. Cuando uno ve las leyes tan... Hermano, pues si aquí hubiera esas cosas, pues ¿qué iba a pasar? Pero aquí en esta nación hay más temor que en nuestro México. Hay más temor a causa de las leyes. Yo pienso que sería un mundo, pues... Pero ¿qué me puede decir del pueblo de Israel? Pues conociendo las cosas de Dios y caían, ¿qué pasa? ¿Qué contestación daríamos? Tan como calla el que conoce y el que no conoce, ¿qué cosa podríamos, a quién le echáramos la culpa? ¿Ah? Porque muchas veces le echamos la culpa en veces a Dios y en veces pero debemos de respetar, porque a Dios no le debemos de echar la culpa. Vamos a leer, por ejemplo, capítulo 7 de San Juan, versículo 49. ¿Qué pasa allí? Porque yo si cometo una cosa es para mí, como si fuera Dios, la aviento y retacha contra mí, como si fuera... Y luego, ¿con quién me voy a enojar entonces? A ver, como dice San Juan capítulo 7, verso 49. ¿Por qué cometemos esas cosas? Yo quiero saber por qué cometo cosas. Pero estos comunales que no saben la ley, ¿qué son? ¿Mandé? ¿Qué cosa quiere decir comunales? Del montón. Y nosotros no vamos a ser del montón y no somos del montón, no. Porque ya Dios nos puso las leyes y las debemos de respetar. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si le faltamos el respeto a nuestro Dios, nunca vamos a tener paz, jamás. Ni en esta vida, ni en el venidero. Lo digo por mí. Porque la palabra de Dios dice a San Pablo, tú que predicas, ¿cómo andas delante de Dios? No, porque la palabra, no crean que el predicador se va a quedar sin castigo, ¿no? Más si predico torcido, menos. Entonces, y a mí me pone a pensar, hermanos, en verdad, vamos a ver, vamos a seguir viendo. Aquí, si el superintendente no me para, nos vamos a estar hasta medianoche. No vamos a esperar que se meta el sol. Dice que ya es hora, dice. Dice, con tal de que ya no siga hablando de las leyes, dice, porque nos está atormentando. Dice el versículo, capítulo 22, vamos con dice 26, versículo 26. Mande. Verso 26 del 22. Y la moza que aquí hay un detalle, vamos a leer el 5. Mas si el hombre halló a una moza desposada
en la, ¿cómo dice? Sí, léelo. Aquí dice, en la campo. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Verso 26. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. La dejó muerta. Sí. Así que nosotros tenemos que tener cuidado y dar el consejo. Ya si alguno no lo escucha, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Porque lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Entonces, cuando alguno abusa de una pequeña, como la escuela que tuvimos de Dina, si los hermanos exégetas nos enseñaron que era como de 13 años, ¿o cuántos años era? De 13, ¿no? ¿Cuál era el delito entonces? Porque era menor de edad. Aquí está penado, aquí en Estados Unidos. Si yo soy de 20, de 30 años y agarro una de unos 15, ¿qué me va a pasar? Encerradito por lo menos 40 o 30 años. Entonces este es un delito aquí en Estados Unidos, hermanos. En México no. Allá no. No hay esos requisitos, las leyes, por eso hacen lo que hacen la gente. Ahora vamos a ver. El verso 29. Cuando él dice, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 piezas de plata. ¿Y qué va a pasar? Ella será su mujer por cuanto lo humilló. No podrá despedirla todos los días de su vida. Así que allá en México cuando se iba, antes las pedían, antes hacían unas lindas fiestas en México, pedían la muchacha, iban señores de edad a pedir la muchacha. No, ya se fueron. Oye, ¿a dónde se fue esa muchacha? ¿Quién sabe? Ya tiene como una semana que no viene o ya no sabe cuándo. Qué pena, ¿verdad? Entre la iglesia de Cristo sean esas cosas. Ahora bien, allá, hermanos, en México se hacían unas bodas. En la iglesia de Dios se hacían unas bodas. Bien, era de blanco, su vestimenta de blanco. Y así, pero ahora ya no. Se está acabando. O ya se acabó. ¿Qué pasa aquí? Voy a seguir. Dice el verso 9 del 23, dice, otra ley sanitaria. Cuando saliera a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala. Verso 10. Cuando hubiere en ti alguno que no fuera limpio por accidente de noche, saldrá del campo y no estará en él. Aquí vamos con ser higiénicos. La palabra está bien clara, dice. Tenía que apartarse por a causa de la inmundicia. Miren, hermanos, nosotros sabemos, aunque hayamos sido bautizados, ¿qué dice Pedro en el capítulo 3, verso 21? ¿Qué dice? A ver, léame por Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. ¿Cómo dice? Sí, ahora le vamos a parar. Sí. Ajá.
Amén. ¿El bautismo salva o no salva? Pero no quitando. Por eso aquí estamos hablando de alguno. Dice, y será, el verso 11, y será que al declinar la tarde, se lavará con agua, y cuando fuere puesto el sol, entrará ¿en dónde? En el campamento. Claro que puede decir alguna persona, ahora ya no estoy en el campamento, debo de estar como yo se me dé la gana. Fíjense que no, fíjense que no. Verso 13, vamos a terminar ya. Tendrás también una estaca entre tus armas. Y será que cuando estuvieres fuera, allí fuera, cavarás con ella. Y luego volverás y cubrirás. ¿Qué va a hacer? Hermanos, cada quien viva como se le dé la gana, pues, pero la ley así dice, que en las casas de los cristianos mayormente deben de ser limpios en sus casas. Aquí dice, harás un hoyo en la tierra cuando fueras a la guerra, y vas a tapar tu excremento, porque ¿cuál es la causa? Porque Jehová tu Dios anda por medio de tus campos para librarte, y entregará a tus enemigos delante de ti, por tanto será tu real santo. Hermanos, hay personas que viven como viven, excrementos aquí, cuando no de animales, cuando no de patos, cuando no de... Y bueno, cada quien puede vivir, pero aquí está la ley de, ¿cómo se llama esta ley? Bueno, porque Dios nunca va a estar tolerando, porque dice, se volverá. Y aquí vamos a pararle porque dice el superintendente que ya estoy robando tiempo. Bueno, hermanos, pues esto ha sido una parte de la ley y debemos de ir conociendo, porque va a ser un pueblo santo consagrado a nuestro Dios. Todos nosotros nos hemos propuesto servirle y que vengan esas bendiciones, hermano. No, y venga esa salvación como Cristo y nuestro Dios lo ha prometido. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros.